Bienvenidos una vez más a su grupo de conexión donde estamos con la serie El Taller de la Restauración y bueno, hoy estamos aquí con todos los pastores de las coberturas de Águila Centro Familiar Cristiano y está Pastor Gamaliel, Pastor Eddie Pérez de Anaheim, Pastor Vinicio de Yuba City, no crea que está viendo visco, son gemelos, ok, Apóstol Guillermo Jiménez y a Pastor Oscar Chávez y su servidor y bueno, estamos bien contentos ya en esta semana 7 de todo lo que hemos aprendido y todas aquellas cosas que estamos logrando transformar juntos. Y bueno, hoy estamos hablando precisamente de cómo restaurar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero empezar preguntando al apóstol, ¿cuál es el propósito o cómo conocemos el propósito en Águila Centro Familiar Cristiano? Ay. Para mí, el éxito consiste en cumplir continuamente con el propósito de Dios en mi vida y para mi vida. Si yo viví y tuve mucha fama, dinero, etcétera, pero no cumplí el propósito de Dios para mi vida, no tuve éxito. Y a veces no cumplimos el propósito de Dios porque necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas. Así como un carro, hoy en día todos los carros modernos, no como este carro que lo están restaurando, pero bueno, hay carros modernos que se tienen que resetear y reprogramar continuamente para que puedan seguir funcionando de acuerdo a su propósito original. Nosotros como personas también hay un tiempo donde tenemos que reprogramarnos para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no somos un accidente en la tierra. No fue nomás porque a papá y mamá se les ocurrió ese día criarnos. No, Dios usó a nuestro padre y a nuestra madre respectivamente para traernos. Porque dice la Biblia, si quieren lo leen con nosotros ahí en pantalla y en el grupo de conexión. Vamos, leámoslos juntos. 1, 2, 3. Porque somos hechura de Dios, no somos accidente. Correcto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para hacer vagancias, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. San Pablo se lo dijo en los Efesios 2:10. Así es que simplemente ese versículo nos dice que no somos un accidente. Pero ¿por qué a veces las personas se desvían entonces de su propósito? Porque nadie les ha indicado el camino correcto o no les han enseñado el por qué y para qué. Sobre todo nosotros, conociendo la palabra de Dios, dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en nosotros, nos había hecho a la imagen perfecta de su Hijo amado. Entonces yo creo que las personas no conocen el propósito porque no han encontrado el diseño correcto en sus vidas. Y eso porque han vagado, han desviado su propósito o han vivido en una vida confusa. Bueno. Creo que cuando no tenemos propósito en la vida, hay una frase que he aprendido algunos años: existimos, pero no vivimos. Correcto. Vivimos en una rutina del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y no tenemos ese contentamiento, digamos, a los 40, a los 50, a los 60, y al final, ¿qué hice con la vida? ¿Verdad? Entonces es importante tener eso en mente. Y viene a la mente esta frase que muchos decimos, vamos a pasear, ¿a dónde vamos? A donde nos lleve el destino. A donde apunte el guarache. A donde apunte el guarache. Y mucha gente vive así su vida porque no tiene una guía o un deseo que quiere cumplir, o mucho menos han encontrado su propósito en Dios. Y esta serie y esta enseñanza viene a ello, que nos viene a introducir a nuestro propósito en esta vida, porque muchos lo desconocemos. ¿Por qué? Porque no hemos regido nuestra vida en Dios. Y una manera para descubrir el propósito de Dios es reconocer que cada individuo es único. Cada uno de nosotros tiene una huella digital única, el iris de tu ojo, el ADN en tu sangre y en todo tu cuerpo. Solamente hay una persona como tú o como yo. Somos únicos porque Dios nos creó con un propósito específico. También la Biblia nos enseña de que Dios nos dio un valor tremendo al pagar un precio por nosotros. El precio que Él tuvo que pagar por nosotros fue el sacrificio de su propio Hijo. Eso quiere decir que tú eres una persona valiosa, una persona única, una persona con propósito y también una persona que tiene un potencial tremendo. En otras palabras, Dios te puede usar a ti para hacer cosas tremendas en este mundo porque Dios te creó con ese propósito. Si no hubiera un Thomas Alva Edison, no habría luz eléctrica. Se tomó uno. Si no hubiera un Henry Ford, no hubiera los autos, tal vez. Se tomó uno. Si no hubiera un Steve Jobs o Steve Wozniak, no hubiera Apple, no tuvieras tu celular. Se toma una persona con un potencial tremendo y tú eres esa persona. Y eres único, dijiste. Quiere Único. decir que
aunque ellos sean gemelos, Son pero diferentes. son diferentes. Somos diferentes. Somos diferentes. Diseño de Dios. No, y es bien importante, pero entonces por eso estamos en esta serie y estamos restaurando hoy el propósito, porque probablemente quizás muchos de ustedes han estado caminando y no han entendido para qué nacieron. Y yo hablaba con una persona hace tiempo, le decía, mira, no hay peor cosa que llegar a viejo y no saber para qué nacimos. Y eso es algo bien, bien importante. Creo que todos los días tenemos que vivir con ese propósito y hay que descubrirlo. Y ese propósito se descubre cuando vamos a la palabra, cuando entendemos cómo fuimos creados por Dios y todo está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma restaurar una vez más nuestro propósito? ¿O qué puede desviar nuestro propósito? Que puede ser la otra pregunta, y a veces nuestro propósito se desvía porque de repente hay traumas del pasado, hay cosas que nos sucedieron, errores que hemos cometido y a veces no entendemos y empezamos a vivir una vida que no es la que la palabra de Dios dice que debamos vivir. Pero fueron distracciones, Fueron distracciones. del propósito de Dios. Hay cosas que nos desvían y que nos vuelve a traer. Me gustaría poner este preface, este statement. Propósito es la intención original para lo cual algo fue creado o alguien fue creado. Y hay un manual que nos explica para qué fue creado. Este auto fue creado con un propósito. La intención original no era que estuviera aquí de adorno ahorita que estamos grabando. Correcto. Nos está sirviendo. Ahí no está cumpliendo su propósito original. El propósito es la intención original por la que algo fue creado o alguien fue creado. Y aquí leímos en Efesios 2, hace rato, 2:10, que fuimos creados por Dios. Y el manual Es la Biblia. Ya. Por eso el proverbista Salomón, escribiendo en Eclesiastés, dice, cuando las personas no tienen propósito, no encuentran su propósito, él escribe una frase y dice, van a llegar días donde ya tú no vas a sentir contentamiento. Y la gente envejece y al final dice, ¿para qué? Si no tengo contentamiento con lo que hago. Y por eso es que muchas personas se suicidan, buscan otras cosas porque no han encontrado el porqué, como usted decía, ese vehículo. O cuántas personas a veces dicen, hubiera venido a la iglesia cuando tenía 15 años, porque hoy que tengo 50 o 60 ya siento que no tengo toda la fuerza para hacer lo que hubiera querido hacer, porque no descubrieron su propósito a tiempo. ¿Y cuál es ese propósito? A ver, cuéntenme. ¿Nacimos para hacer millones de dólares? ¿Es malo hacer millones de dólares? No es malo. No es malo. No, pero no es el propósito, No ¿verdad? es el propósito. El propósito fue hacer niños y hacer niños, es decir, que lo estoy diciendo de manera de broma, pero fue el tener relaciones sexuales con todo mundo y con quien quieras. No. El propósito fue para poder hacer maldades en la tierra. No. El propósito fue para ser un buen general y hacer guerras y destruir pueblos. El propósito fue... Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra, pues? Cada quien tiene que descubrir su propósito. Y esa es la, yo creo que la idea errónea de las influencias de la cultura, del ego humano, del orgullo humano que la distracción, nos han distraído de ese propósito original. Y luego cuando no leemos el manual que nos dice que está mal con nosotros, pues mientras no llegamos ahí no vamos a llegar a ese propósito. Entonces es importante regresar a eso para descubrir esa creación original que Dios tiene para cada uno de nosotros y descubrir que no necesariamente es tener millones de dólares lo que me va a hacer feliz, No está mal. que no está mal. Si los uso para cumplir el propósito para que él fue con llamado. eso. ¿Sabe que este señor que tienen aquí, Pastor Luis Sánchez, un tremendo líder, excelente líder, nuestros pastores líderes en Águilas junto con Luis y Erika, Pastores Sánchez? Tú pensabas que tu propósito Era ser político, ser presidente de era México. ser político, y ahí andaba. Qué bueno, pero bueno. Bueno, yo pensé que ese era mi propósito, yo quería llegar a ser presidente de México, pero a final de cuentas, cuando entendí mi propósito, pues obviamente dejé eso a un lado. Me sirvió como experiencia todo lo que aprendí ahí, pero hoy entiendo que mi propósito era mucho más grande y mucho más alto que eso. Ahora, Entonces, quiere decir que hay personas... Es que esto está, No, no, esto no. está apasionante, Dele, apóstol, muchachos. dele. Quiere decir que no... quiere decir que habrá alguien que para quien... Habrá algunas personas que para ellas sí es el propósito de Dios que estén en la política. yo creo que sí. Es que todos nacieron, yo creo que Dios no nos puso en la tierra, como usted dijo al principio, por accidente. Dios ya marcó el destino, Dios marcó ya el propósito. Lo único que muchas veces Pero las ¿cuál es el distracciones nos separan, nos apartan, porque, yo quiero ser futbolista como aquel, y muchas veces desviamos ese propósito divino por seguir la imagen de un hombre. Y realmente nuestro propósito lo dejamos
dejamos a un lado. Por eso dice en la Biblia, pregunten las sendas antiguas y vuelvan a ellas. Entonces, de repente, no importa cuántos años tengas, a lo mejor tengas 30, 40, 50 años, 60 años, recuerda y dile, Señor, ¿será lo que estoy haciendo es lo que por lo cual tú me mandaste? Para mi vida. Exacto. Sí, ya, Yo porque creo que, yes. yo creo que sí, Gama, para que puedas aportar. Porque Sí, mira, lo que dice la Biblia en Jeremías 1.5, dice acá, te conocía aún antes de haberte formado desde el vientre. O sea, ya Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. O sea, Él, salió embarazada tu mamá y ahí naciste y ahí voy a crear el propósito. No fuiste accidente. No, ya Dios tenía algo planeado para nosotros. Claro. Simplemente nosotros tenemos que volver a reprogramar nuestra... Ahora, allá Jeremías lo apartó para profeta, pero no a todos los llamó a profetas, ni a pastores, no a todos los llamó a deportistas, no a todos los llamó a cantantes. Eso me lleva... Perdón. Es que ya se puso bueno esto, ¿eh? ya se puso bueno, ¿qué hizo? Quizá podamos hablar de cuáles son las señales de cómo descubrir el propósito de Dios para tu vida. Por ejemplo, yo lo enseño de esta manera. Si yo tuviera un hijo que mide 6 pies, 10 pulgadas, pues le haría una prueba del ADN primero, ¿verdad? Porque es un chaparro. Pero, y que tiene la inclinación al deporte de básquetbol o de béisbol, entonces quizá el diseño de Dios para él es que se dedique profesionalmente a eso. O si yo pensaba de mí que yo iba a ser un futbolista profesional, que iba a jugar para las Águilas del América, porque de niño yo era muy bueno para el fútbol soccer. Pero ya se hacen águilas, ya se hacen ya águilas. soy águila. Al menos ya sí. Pero no de la América, pero águilas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubres el propósito? Tienes habilidades, tienes talentos, tienes dones, el llamado de Dios, la confirmación de personas también, pero sobre todo el testimonio interno de que, por ejemplo, a los que Dios nos llamó al ministerio, sabemos que ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? No solo porque te gusta. Tú mencionaste, número 1, el llamado de Dios. 2, está en acuerdo con la palabra, está alineado con la Biblia. Si tú quieres ser, si piensas que tu propósito es ser el, no sé, con respeto a todo el mundo, Jesús murió por todo el mundo, pero y Dios llama a todo el mundo. Pero si crees que naciste para ser para ser un Hitler, no está alineado con la palabra de Dios. Entonces no es ese tu propósito. Y de hecho yo creo que para poder descubrir nuestro propósito, y es algo que estoy sintiendo ahorita, es, número 1, descubrir qué no es nuestro propósito. Y yo creo que un ejemplo que hace mucho tiempo yo aprendí es acerca del león. El león fue diseñado para estar en la selva, para ser un animal que mata cuando tiene hambre, para poder cazar y comer, obviamente. Pero cuando vemos a un león en un circo y lo vemos sentado en un banquito, y luego cuando le dan un latigazo pasa por un aro con fuego, ese león no está cumpliendo el propósito con el cual fue diseñado, porque fue diseñado para estar en la selva y atacar y matar cuando tiene hambre. Sin embargo, así como ese león en el circo, hay muchas personas que están en la vida que están haciendo cosas para las cuales no fueron diseñados ni está en el propósito de Dios. Entonces, algo que yo sé que no es el propósito es que una persona esté en drogas. Algo que yo sé que no es el propósito es que una persona tenga alguna adicción que está destruyendo su vida. Y no solamente su vida, sino a veces cosas que no son el propósito de Dios. Son señales cuando tú sabes que te estás destruyendo tú y que estás destruyendo a veces tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos. Entonces creo que para poder descubrir cuál es nuestro propósito, primero tendríamos que descubrir qué no es nuestro propósito, y sentí fuerte eso porque a lo mejor puede haber personas que no han descubierto su propósito porque tienes una atadura a una droga o una atadura al alcohol o alguna adicción. Así es que donde estás ahí en este grupo de conexión, simplemente desde aquí declaramos que toda adicción es quebrantada y es rota en tu vida, y declaro en el nombre de Jesús que aún traumas del pasado y cosas que fueron engendradas en ti por parte de tus padres o tus abuelos, hoy queda cancelado en el nombre de Jesús. Amén. Y eres libre de toda adicción, eres libre de toda cosa que está dañando tu vida y todo aquello que no te permite descubrir tu propósito. Eres libre en el nombre de Jesús, y que te empiezas a alinear hoy a través de esta enseñanza. Tu propósito empieza a ser descubierto y empiezas a ser restaurado en el nombre de Jesús. Something that is not the purpose of God for your life, for sure, we don't even have to question it. It's something that is not aligned with the Word of God. And God did not create us, with all due respect to everybody. God did not create us to form a cartel. God did not create us to sell drugs. Yes. God did not create us to open a prostitution place and traffic people. God did not create us to be thieves and steal cars and all that. Todo eso, bien dicho, si no edifica a las otras personas, si no da gloria a Dios y beneficia a las personas,
no es el propósito de Dios. Recuerden que todo se trata de Dios. Y las personas. Y Y, yo aún, creo- y aún solamente para decir esto, pastor, y aún la Biblia dice que aún esas cosas que hemos pasado, porque a lo mejor usted dice, men, pero yo me siento muy pecador, me siento muy mal, he hecho drogas, me he divorciado 3 veces. Aún con eso, miren lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Simplemente aún todos esos errores que hemos cometido en el pasado, todos esos traumas que alguna vez con los cuales crecimos, si fuimos ladrones, si fueron prostitutas, si tuvieron una adicción a la droga, aún eso puede ayudarte para que cumplas tu propósito, porque cuando amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, no solamente para ti, pero aún tu propósito o en tu llamado está que esa experiencia que tú tuviste pueda ayudar a los demás. Así es que sé que en ese grupo, contando sus experiencias, van a poder ayudarse mutuamente con las cosas que han pasado y van a descubrir cuál es su propósito. Sí, ya que descartamos la parte de que sabemos que es que no es nuestro propósito, hoy, ¿cómo sé que sí estoy en mi propósito de las cosas buenas? 3 cosas que a mí me han ayudado es las 3 Fs que aprendimos un tiempo atrás, que es fun, fruitful y fulfilling, ¿verdad? Que me llene, que sea divertido para mí, que tenga fruto. Entonces, porque uno en veces anda un poquito perdido y quiere pegarle a todo. Me voy a ser pintor, me voy a ser un cantante, voy a ser un arquitecto, pero ¿cómo sé? Tiene que tener fruto, tiene que ser divertido y tiene que llenarnos. Yo como Ya- cantante no tengo fruto. De repente, pastores, disculpen, acuérdense que en la Biblia también de repente nos ha pasado a nosotros en la vida que andamos para arriba y para abajo sin encontrar el propósito. Pero en la Biblia se habla de un hombre llamado Saulo, ¿verdad? Y dice que Dios dijo, apártenme a Pablo y a Silas, porque yo los he llamado para algo específico. Y Pablo andaba, ¿se acuerdan que andaba matando gente, andaba haciendo cosas malas? Pero de repente nos encontramos en un grupo de conexión y así como estamos ahora mismo, de repente tú llegaste a ese grupo de conexión y no sabes ni para qué estás aquí en la tierra. De repente la persona que tienes al lado va a ser usado por Dios para apartarte y decirte, ¿sabes qué? Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene algo específico para ti y te van a separar y te van a enseñar a hacer las cosas de la mejor manera. Gracias por decirlo, Pastor Vinicio, porque creo que en esta vida, así como las personas, hoy tenemos un doctor de cabecera, hoy tenemos un coach que nos mentorea, hoy tenemos un coach incluso en el gimnasio, alguien que nos enseña cómo hacer ejercicios. También yo creo que en esta vida necesitamos un mentor, un mentor. y un pastor. Y un pastor son aquellas personas que nos pueden ayudar a dejarnos saber para qué nacimos, porque Dios no nos va a venir a hablar audiblemente, pero Dios puede hablarnos a través de un líder o a través de un pastor. Entonces creo que es una de las primeras formas que uno tiene que hacer, buscar a un pastor. Así como hay un pastor de cabecera, un doctor de cabecera, también hay que tener un pastor de cabecera. Y en este caso, yo sé que el Señor alineó mi propósito cuando yo conocí a Águilas y cuando yo conocí a Apóstol Guillermo, porque yo sé que de alguna forma Él empezó a descubrir cosas en mí que yo no sabía que tenía, y Él empezó a hablarme la palabra de Dios y me empezó a mostrar que había cosas que para las cuales yo pensé que había sido diseñado, y simplemente las fue alineando. Entonces, yo les exhorto de verdad a que busquen. Pero tú te alineaste. Me alineé. Tú permitiste y tú te alineaste tu carro para que a ese propósito de Dios que ibas aprendiendo. Correcto, entonces simplemente como para poder ir terminando, ¿cómo podemos alinearnos a nuestro propósito? Porque a veces solo es difícil descubrirlo. Empieza a llegar a la iglesia, alíneate un poquito al líder de grupo de conexión de ahí, reprograma tu mente y empieza a llegar, ok, así como tengo un doctor que me dice dónde estoy mal, así también hay pastores que nos pueden decir a cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras fortalezas y nos pueden alinear a ese tipo de cosas. Quiero preguntar nada más en lo que yo sé que va a aportar Apóstol, pero ¿qué crees que está impidiendo que cumplas tu propósito de Dios en tu vida? Hay que empezar a hacernos esas preguntas. A ver, déjame asimilarla. ¿Qué creo que me está impidiendo? Okay. La segunda pregunta, ¿qué dones o pasiones tienes que crees que Dios te dio y que dices, wow, esto me gusta hacer? Creo que soy bueno para hacer estas cosas, y a veces descubrimos esas cosas cuando estamos rodeados de personas que me dicen, hey, eres bueno para esto. Usted me dijo, tú eres bueno para esto, y usted me dijo una vez, eres como un caballo, que tienes la fuerza de un caballo, pero el corazón noble. Entonces yo entendí que sí tenía mucha fuerza, pero no era para estarme agarrando a golpes con cualquier persona, ni con todo el mundo, pero que también era noble, y fue ayudándome a descubrir mis dones y mis talentos. Entonces, simplemente ahí donde estás, es ver qué tenemos. Yo creo que mirémonos en qué somos buenos. Son dones dados por Dios, habilidades dadas por Dios, y veremos
que cuando nos vemos nosotros no somos patos. Nosotros somos águilas. Correcto. Y ahí vamos a poner una foto de un pato y un águila, pero el pato se ve bonito en el agua, pero usted y yo no nos vemos bonitos en el agua. Nosotros somos águilas para volar. Y quiero decirles, yo sé que ahorita vamos a hacer una edición bonus, pero vamos a aterrizar ahorita y nos vamos a quedar aquí hablando como una bonus para quien la quiera ver después o en otra próxima semana, algo así. Pero yo creo que todos nacimos con propósito, nadie somos un accidente. Y Salmo 138:8 dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Y quiero decirles, animarles, ninguno de ustedes, hombre, mujer, joven, adulto, eres un accidente. Como hayas llegado al cielo, Dios te pensó, dijo Pastor Gama, basado en Jeremías 1:5. Y todos somos ministros de tiempo completo, pero aunque no tengas el disfraz de pastor como los pastores líderes de Águilas ahora, aunque no, o como los pastores aquí, a lo mejor tu disfraz es de, ¿qué puede ser? Doctor, De arquitecto, maestro, trabajador de la construcción, pintor, un Deportista. deportista, en las artes, en el canto, pero tú tienes, en tu nicho y en tu propósito, eres un 100 y un campeón. Pastor Luis. Bueno, así como están en ese grupo de conexión, sé que juntos van a descubrir su propósito ahí con la ayuda de su facilitador. Y hoy simplemente hazte estas preguntas, fíltralas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Cuáles son mis dones? Y acércate a la iglesia y acércate a un pastor que te va a ayudar también a reconocer cuáles son tus fortalezas. Pero ahí donde estás, queremos hacer una oración con ustedes. Si están visitándonos por primera vez, hagamos esta oración, o a lo mejor es un día hoy donde puedes también restaurar tu propósito, restaurando tu relación primeramente con Dios. Así es que, Pastor Oscar, ¿por qué no haces esta oración del pecador con todos nosotros? Ahí donde están ustedes, ahí en ese grupo de conexión, gracias porque si esta es tu primera vez, esa es tu oportunidad. Y te invito a hacer esta oración. Cierra tus ojos, ahí inclina si lo deseas hacer. Padre Celestial, vengo delante de ti. Y hoy abro mi corazón. Y te invito a ti, Jesús, a que entres a mi corazón. Reconozco que soy pecador y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Amén. Amén. Nos vemos a la próxima y nos vamos a quedar haciendo un bonus aquí, porque ¿qué decía Pastor Luis? Ahora quédense ahí en su grupo de conexión. ¿Cómo? Quédense en su grupo de conexión, ahí van a interactuar con su facilitador y prepárense porque probablemente vamos a tener más programas de esos en su grupo de conexión con muchos más temas. So, Dios les bendiga. Qué bendición ha sido estar con ustedes por estas 7 semanas donde hemos aprendido varias áreas en nuestra vida que han tenido que ser restauradas y estamos muy agradecidos de verdad por el compromiso de los facilitadores, el compromiso de los anfitriones y de cada uno de ustedes que semana a semana se hizo presente en su grupo de conexión. Estamos de verdad orgullosos de ustedes y les vamos a dar un aplauso a todos ustedes. Qué impresionantes temas que nos ayudaron a restaurar varias cosas en nuestra vida y gracias también a cada uno de ustedes, pastores, apóstol y profeta, por haber estado con nosotros en este grupo de conexión. Sé que ha sido de bendición, así es que gracias, pastores Escobar, desde Yuba City y toda la congregación de Yuba City. Les motivamos a que continúen también en su grupo de conexión, igual que todas las demás iglesias, ¿ok? Gracias, apóstol y profeta, por siempre ser de inspiración, por ser esa punta de lanza y por haberle creído a Dios durante muchos años y por eso hoy seguimos aquí restaurando vidas y por eso hoy la serie se llamó El Taller de la Restauración. Gracias por ser esa inspiración siempre para nosotros. Gracias, pastora Isabel, también por ser un ejemplo de vida también y por ser un ejemplo como pastora y continuar sirviéndole al Señor y aún en este calorcito y en este lugar. Gracias una vez más. Gracias, Pastor Gama, que sé que tu esposa está enfermita ahorita, no pudo venir, pero gracias por el compromiso de estar siempre junto con todos los pastores. Pastores Pérez, gracias una vez más por todo el esfuerzo que han estado haciendo, por el sacrificio de venir hasta acá también manejando y gracias, esposa, también por todo lo que has hecho y por tus aportaciones tan inteligentes, tan sabias y tan puntuales y gracias a simplemente los pastores Chávez. Ellos tuvieron que, ya no están aquí hoy, pero ellos fueron parte de todas las series, así es que gracias también, les damos un aplauso a los pastores Chávez que no están aquí. Y simplemente queremos motivarles a que continúen con su grupo de conexión. Esto no termina aquí, esto más bien comienza aquí y todo lo que fue restaurado en sus vidas, ahora simplemente hay que aplicarlo, ¿verdad? Entonces, gracias una vez más, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima serie y continúen en su grupo de conexión. Dios les bendiga.
Quería aportar esto a mucha gente o muchas personas que están en un grupo de conexión, se puedan sentir, se pueden sentir como esta carrocería, que ya no tienen propósito, ya no tienen sentido, pero les hace falta el motor, les hace falta las llantas y todo eso, hay mucha gente que se siente así ya. Pero viniendo a Cristo, viniendo a un grupo de conexión, viniendo a la iglesia, Dios te puede volver a dar las partes que tú perdiste, quizá por el pecado que estabas practicando, por el estilo de vida que estabas viviendo. Eso no quiere decir que ya no tengas función. Esta carrocería tiene función. Si le vuelven a poner el motor, le vuelven a poner la llanta, le vuelven a poner el volante, la transmisión vuelve a tener su sentido original. A mí Dios me volvió a poner transmisión, me volvió a poner motor y llantas. Computadora. Un ejemplo que viene a la mente es el caso de Sansón. Todos hemos oído hablar de Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. Dios lo llamó, su madre era estéril, un ángel se le apareció, nació milagrosamente con un llamado para ser nazareo. Eso quiere decir que no podía tocar cuerpos muertos, tomar vino o cortarse el pelo. Y Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Su propósito, su llamado era armar un ejército, levantarse en contra de los filisteos y liberar al pueblo de Dios. Pero Sansón nunca cumplió su propósito. Siempre usó su poder solamente para sus caprichos personales, para defenderse y para vengarse de los que le robaron, Que su propósito etcétera, lo etcétera, usó para para su eso. propósito y no para el propósito de Dios. Y dice la Biblia que al final terminó mal, le sacaron los ojos, Dalila le rasuró la cabeza, perdió su fuerza. Dice la Biblia que Dios se apartó de él, pero que después el pelo le volvió a empezar a crecer, y eso quiere decir que siempre hay gracia, que aunque hayas fracasado en el propósito de Dios para tu vida, no es el final. Ajá. Como decía, creo Pastor Luis lo dijo anteriormente, ya has pasado por un divorcio y 2 divorcios, 3 divorcios. Bueno, había una mujer de Samaria que llevaba 5 y estaba en el 6º. Y la Biblia dice que Dios la usó de tal manera que todos los samaritanos se convirtieron de ese pueblo por el testimonio de ella. Eso quiere decir que Dios nunca la desechó y que el propósito de Dios al final se cumplió. Se puede So, Dios es restaurar un eso. Dios Puede que restaurar. cumple su propósito. Y no importa en realidad cómo estemos, hablando de la carrocería, solo para terminar mi aportación, yo creo que con la carrocería a veces ¿La lo que micorrocería vemos, o no, esa? no, esta carrocería, no, No, la que suya también está esta- perfecta no, y no le pueden creas, preguntar a la no creas. profeta, pero lo que quiero decir es de que a veces para nosotros esto quizás no sirve. Para nosotros las cosas que están quebradas o rotas no sirven, pero para Dios no. Es bien diferente la forma como Dios piensa. Para nosotros personas que están mal son personas que no sirven para nada, pero lo que está quebrado, por lo regular nosotros lo tiramos, pero Dios lo restaura. Entonces, de alguna forma es bien importante que entendamos eso, porque nuestro propósito, aunque parezca que ya tu vida no sirve para nada, en Dios todavía tienes un propósito. Y hoy tú ves esta camioneta así, pero en algún momento se las vamos a mostrar ya cuando esté totalmente restaurada. Así es la vida de cada quien. Y por eso la Biblia dice, levántate, sacúdete del polvo, vístete de tu ropa de poder. Yo creo que Dios nos está esperando a todos a que si fracasamos, no importa, no es el fin. Dios ahí va a comenzar a hacer algo, solamente necesita que hagamos 3 cosas, que nos levantemos, que nos sacudamos y que nos volvamos a poner la ropa de autoridad que Dios puso a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así sin explicarlo, nada más rapidito para inspirar a las personas que pueden estar viendo esta sección bonus, ¿qué ustedes pensaron antes de ser pastores, antes de entender este concepto de cumplir el propósito de Dios y que su llamado, su propósito era ser pastor? ¿Qué pensaron en ser? Por ejemplo, yo pensé en haber sido
en haber sido maestro o sacerdote o empresario. ¿Tú? Presidente de México, ¿ya? Algo en la política. No, yo en lo personal he querido pelear con los dos. Quería pelear con el propósito secular, que he sido maestro por 27 años, pero he también trabajado como pastor por tantos años, pero ahorita acabo de definirme ya con el propósito en Dios y servir como pastor. Político, maestro. Deportista. Sí, de fútbol. Fútbol. Futbolista. Sí, lo dijiste hace rato, sí, cierto. Bueno, yo pues pensaba ser futbolista También. o administrador de empresa. Ok, como usted puede ver, aquí teníamos también, y no es tan mal, ninguna de esas profesiones está mal. Simplemente que debe ser el llamado de Dios para usted, para alguna de esas profesiones. Y para nosotros encontramos que esto era nuestro llamado, nuestro propósito. Gracias una vez más a todos ustedes. El fin de todo es el propósito en Dios. La próxima vez discutimos, o no discutimos, sino compartimos cómo entonces encontró cada uno de ellos su propósito. Y esa es otra enseñanza, el cómo. No se pierdan a las siguientes series y también los siguientes grupos de conexión, donde seguramente vamos a tener más pastores que vamos a estar aprendiendo juntos. Dios les bendiga. Ok. Amén. ¡Eh!